Crónicas Universitarias 2 de Alicia Cristina Caharzán. Comienza el diseño de una historia ocurrida hace 10 años en una universidad. 10 años no es nada, todo pasa y se repite, tal vez la historia sirva para que otros que pasen lo mismo sepan que no son los primeros. Dicen que lo bueno es el camino a Ítaca y no su arribo. Bueno, aquí tenéis el final del camino. Espero que lo disfruten. Era un día de verano, un día luminoso de octubre, adornado con un sol que borraba el paisaje y hacía que solo se pensara en refugiarse en algún edificio. El viento sonda, cálido y rasposo, soplaba con fuerza desde los desiertos del oeste. Ese día Maldo salió de su oficina convencido de que las leyes las dictaba él, tal vez imbuido de un estado mental napoleónico. Se decía a sí mismo y al decano que le había combinado hacía minutos: yo puedo, yo puedo. Maldo había sido un muchacho bajito, con piernas algo chuecas y cara de nada, adornada con ojitos de quiz. El crecimiento de carnes que acarrea el tiempo le había dado un aire más solemne pero no más altura. De hecho, hacía que caminara casi en puntas de pie y con la mandíbula apuntando hacia adelante, como queriendo aparentar más. Si hubiera tenido plumas, las hubiera esponjado como un gallo. Más que caminar, corrió por el oscuro pasillo, bajó los escalones de 2 en 2, ya que el ascensor le hubiera sido lento y su impulso se hubiera diluido. Entró en el aula de clase y enfrentó a la víctima cara a cara. Acompáñame a mi cátedra, tengo algo que mostrarte, le espetó a la profe. Ella se sorprendió, nunca en 40 años alguien había interrumpido así su clase, por lo que contestó: ¿qué es lo que quieres? ¿No es que estoy dando clase? Y muy molesta continuó: ¿podrías esperar? Ya termino. Tomando el hilo de la exposición siguió con la misma. La diapositiva de la esmeralda de Muso brillaba verde y arrogante sobre el encerado blanco. De pronto la interrumpió un extraño sonido, algo así como un eructo o... ¿había sido un resoplido proveniente de la puerta? Al apartar la vista de la pizarra descubrió a Maldo que continuaba con un pie en la sala y otro en el marco de la puerta. Ella miró sorprendida el aspecto alterado del mismo, cara enrojecida. Y Rictus nervioso comiéndose los labios, lo que le hizo apagar el computador y acompañarlo. Atravesó la sala de exposición de minerales y fósiles. Subió lentamente la escalera del segundo piso hasta llegar al cubículo de hidrología. Era un pequeño espacio al final de un pasillo. Maldo abrió el cerrojo de la puerta y... ella pudo apreciar un gran escritorio que casi ocupaba los 10 metros de ancho del cubículo. Estaba cubierto de antiguas publicaciones, libros casi desmembrados y tazas de café envejecidas. En medio de semejante desbarajuste, en una esquina hacían equilibrio una pila de expedientes. Tal vez recién arribados al mismo, es que el susodicho había sido nominado secretario académico hacía pocos días. Rodeó el escritorio y se sentó muy erguido. Se puso los lentes y mirándola con el entrecejo fruncido comenzó a hurgar entre la pila de expedientes. De pronto sonrió y eligiendo uno bastante voluminoso y se dirigió a ella. Aquí está el expediente, mira, mira, mientras lo sostenía firmemente en su mano. Aquí mira, lo resalté, ves, dice, que no tenés antecedentes en medio ambiente. La profe lo miró como quien mira un chorizo en una mesa de operaciones. El pequeño Napoleón suponía que cumplía con la vista y copia del expediente. ¿Cómo era eso de que no tenía antecedentes de medio ambiente? Sí había dirigido 2 tesis de máster y 10 de grado sobre el tema. ¿Qué podría hacer frente a este atropello? Se dio media vuelta, levantó los hombros como símbolo de impotencia ante el hecho y volvió a terminar la clase sobre las brillantes esmeraldas, la última de su carrera como docente.
Hacía muchos años que conocía a Maldo. Había sido un estudiante de su primera camada de alumnos. Poco después de recibirse había conseguido un cargo en la dirección de hidrología, donde, luego de algunos años, había alcanzado un ascenso. Por ese entonces se comentaba que había engañado a su jefa, falsificando su firma en los papeles de jubilación. Sí, la había conminado a la jubilación sin que ella se hubiera noticiado. El chiste le había salido bien y se apropió del laboratorio. Desde entonces, no desperdiciaba posibilidad alguna de aprovecharse de los otros para lograr sus propias metas. Llegó un momento en que la vieja titular, es decir, la titular de la profe, se había disgustado con casi todos los colegas y decidió mandar a la joven profe a las reuniones del departamento, con el mandato de transmitirle lo tramado allí. La joven profe era joven pero no idiota y solo le contaba algún chisme anodino y hasta llegó a no noticiarle de nada. Un día llegando a la cátedra vio salir de refilón a Maldo, quien se escurría desde la puerta del fondo de la cátedra, donde radicaba el búnker de la vieja titular. Ella era, por ese entonces, la más joven de los ayudantes y en general todos eran amables con ella. Como pueden imaginarse, ella hacía el té en las reuniones, llevaba facturas a las mismas y trataba de ser simpática con sus colegas. Pero empezó a advertir cierta reticencia entre ellos, ya no le transmitían las fechas de las reuniones, y se callaban si ella llegaba a algún ámbito. Ese cambio de actitud de sus nuevos compañeros le llamó la atención y decidió esperar a la siguiente reunión. A la salida de la misma le dijo al director: «Sígame, doctor, sígame y comprenderá que no soy el topo que creen». Bajaron las escaleras furtivamente y sin dar el paso del último escalón, asomaron la cabeza al amplio pasillo de entrada a la cátedra. Allí pudieron constatar la sigilosa salida de Maldo. «¿Y ahora quién es el chismoso?», preguntó la profe. «Mire usted, ¿quién lo hubiera dicho?», comentó el doctor y pensativamente continuó: «Sí, usted era la más joven y pensamos que era la correve y dile de la vieja». «No, eso es solo machismo. ¿Cómo iban a desconfiar de uno de ustedes? Mejor hacerlo de una pollera». Y se alejó riéndose. Maldo portaba grandes fantasías de éxito y poder. Siempre se repetía el «yo puedo». Soñaba con ser director del departamento y así, en una de las elecciones decidió que él, con su gran personalidad y poder de convencimiento, llegaría a serlo. Se pasó un mes charlando a cada uno de los colegas, que no eran muchos, de que lo mejor era elegirlo a él y solo a él. Decía que iba a llevar a la institución a niveles increíbles de crecimiento, que él sabía cómo conducirnos al éxito total. Lo malo es que no expresaba cuáles serían los pasos para lograrlo. Solo decía que la elección debía ser con voto secreto. Y para asegurar dicho hecho, debía ser escrito a máquina. Generalmente se reunían los profesores en el aula del departamento, sentados en antiguos pupitres. El jefe, con una tiza frente a la pizarra, iba anotando los nombres más votados, decidiéndose a voz alzada el nombre del aprobado por el claustro. El día decisivo los profesores se habían puesto de acuerdo, todos entrarían en el aula continua. Golpearían las teclas de la máquina y manuscribirían el voto. Al final se esparcieron los votos y el único escrito a máquina era uno donde se leía: «Director, Maldo». El muchacho no cejaba a pesar del paso de los años y, creído de sus dotes de mando, le prometió al decano que haría todo lo que él requiriera. El decano, por su parte, le prometió el decanato ni bien él mismo llegara al rectorado. Fue un pacto arriesgado, pero incentivó a Maldo a aceptar el cargo gratuito de secretario académico. Está de más decir que geología se convirtió en una carnicería de profesores. Los más antiguos fueron conminados a jubilarse, a pesar de que la ley de jubilación era desfavorable.
En caso contrario le habrían concursos apañados y les obligaban a perder el cargo. Cuando nada de esto diera resultado, se planteaban persecuciones mediante falaces carpetazos. Poseía una titularidad exclusiva y varios concursos ganados, por lo que se hacía difícil deshacerse de ella. Era un muy buen bocado para engullir, pero difícil. Advertida de ello, la profe no descuidaba amenazas posibles. La actitud de Maldo al interrumpir la clase de forma abrupta y el extraño expediente que le mostrara hizo que pidiera vista y copia del mismo, cosa que nunca fue respondido. El expediente había sido ingeniado y armado por el vicedecano Dr. Brosnes, quien encontró un expediente con firmas de los alumnos que correspondía a la aceptación de un viaje de campo. Adjunto las firmas a un expediente inventado y así quedó armado el susodicho documento. El vicedecano le dijo esa mañana a Maldo: «Toma, aquí tenés un arma que hará que la salga disparada». Y riéndose se lo alcanzó. «¿Pero es verdad esto?», preguntó extrañado por el volumen de las firmas. Sí, sí. Y con sorna le contó su maravillosa factura y siguió: «El decano quería algo grosso. Bueno, aquí está». Ella no había reaccionado como esperaban y cómo iban a entregar el documento con las firmas truchas. Todo lo cual hizo que Maldo se pusieran nerviosos, sabiendo que a causa de ello perdería su nuevo y tan ansiado cargo de secretario académico. Llegamos al fin del capítulo de